Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar para... Antes voy a compartir esto. No creo que lo pueda compartir. Bueno, no sé si ya me estén escuchando. Ya por aquí nos estamos conectando para comenzar la transmisión. Me conecté unos minutos antes para esperar que haya un poquito más de audiencia para poder platicar sobre esto. Alguien que me confirme si ya estamos transmitiendo. Yo digo que sí. Sí, sí, ya estamos transmitiendo. Nada más quiero compartir. Bueno, pues vamos a comenzar la transmisión. Gracias por la invitación, mi querido Said Hernández, que desde Oaxaca nos hace la invitación para platicar. Este, Vamos a ver, esperamos que den justamente las 6 para comenzar. Y como estamos transmitiendo. Entonces, pues vamos a transmitir, vamos a platicar un poquito de lo que es el nuevo libro. Bueno, no el nuevo libro. Quedamos la semana pasada de que íbamos a platicar con Said. Ya estamos listas en la transmisión, ya estamos listos en la transmisión, mi querida Margarita. Entonces, sí me estás viendo, sí me estás escuchando, ¿verdad? Nau, todo en orden, perfecto, Nau Fuentes, muchas gracias. Perfecto, Mara Cepeda, gusto saludarte. Ya vamos a comenzar. Estamos esperando que por ahí aparezca el maestro Said Hernández para poder, pues ya ponernos a platicar así en serio sobre esto. Pero yo no tengo forma de ver las preguntas, Said. No sé si me estás escuchando, Said. Bueno, es un desmadre. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar y vamos a platicar con la gente que ya se está conectando, con Mara, con Nau Fuentes. Un gusto saludarles, Mara, Nau, con Margarita Rodríguez también, que nos está viendo desde Chilangolandia, desde la bella hermana República de la Ciudad de México. Margarita, bueno, sí, creo que ya estamos ahora sí en vivo. Y bueno, vamos a ver qué, vamos a tratar de estar aquí platicando con ustedes y vamos a estar respondiendo las preguntas. Les pido nada más me tengan poquita paciencia por el hecho de que no alcanzo luego a veces ver las preguntas que me plantean ahí que me van escribiendo, pero con mucho gusto vamos a responder todas vayan presentando. Discúlpenme un poquito por la mala calidad del video, por acá está lloviendo, está cayendo agua y bueno, está haciendo, hay por ahí problemas con la transmisión, con el internet, pero bueno, nada que nos pueda interrumpir esta transmisión que estamos haciendo. Gracias Alejandro Celio por conectarte, un gusto saludarte, mi hermano. Alejandro Celio, sin duda uno de los mejores lectores que tenemos quienes nos dedicamos al periodismo de investigación, es una mente de la mano de el maestro Leopoldo Mendívil. Pues se han hecho un dueto increíble para cuestionar el universo y el orden creado. Ya veía por ahí al maestro Mendívil, que seguro fue una idea de Celio, el hecho de planteación de la ley de la relatividad de Alberto Einstein, que por cierto quedó muy clara. Me quedó clara, la verdad. Pero bueno, gracias Socorro Torres Quirós. Un saludo y un abrazo. Gracias por estar al pendiente de nuestra transmisión. Les decía, vamos a platicar. Son las 6 de la tarde con un minuto. Habíamos quedado de vernos hoy, de conectarnos hoy para hablar sobre el libro no, México a cielo abierto. Les pido una disculpa, no lo tengo a la mano. El último libro que tenía lo regalé. Gracias, Flor García. Un saludo hasta Nueva York, por supuesto, a todos los amigos y los paisanos que están por ahí en Estados Unidos.
Les digo, no tengo el libro a la mano, el de México a cielo abierto, por supuesto de él. Quiero platicarles un poquito acerca de cómo fue que hice esta investigación, cómo fue que la llevé finalmente a cabo este trabajo de editorial que me lo trabajó con muy buen tino el maestro Enrique Calderón. Él es un buen editor y es el que me ha llevado mucho de la mano en este andar que he comenzado para escribir libros. Y, y bueno, cuando yo venía de investigar, ya les platicaba la otra vez, venía de investigar o saliendo pues, de la cárcel después de haber estado preso por 3 años, 5 días, con los narcotraficantes más peligrosos o más mediáticos de México, me dediqué mucho al trabajo de la investigación del narcotráfico. Siguiendo esa ruta del narcotráfico, fue que encuentro que el narcotráfico, entre otras cosas, también se dedica a la actividad de la minería. Y es así como nace la propuesta del libro México a cielo abierto. Cuando comienzo a recorrer el país, comencé a recorrer el país de lado a lado, ubiqué los 911 conflictos, 916, los 916 conflictos que ha generado la minería en México y comencé a buscar, a recorrer cada punto y a platicar con la gente, con los afectados por la minería, eh, sobre qué era realmente lo que estaba pasando. Yo iba tras la ruta del narcotráfico, pero lo que encuentro es sin duda algo mayor. Veo una explotación voraz de las empresas mineras, veo cómo se están apropiando del territorio nacional y en esa apropiación también voy encontrando cómo están haciendo, no es una apropiación pues legal nada más como lo establece el marco jurídico, sino también cómo se están apropiando del suelo, que es propiedad de comunidades completas que han sido milenariamente propietarias de de ese y cómo estas por las empresas mineras. Para esto hay que entender una cosa. Para cuando me meto yo a investigar lo que es la minería, entiendo básicamente una cosa, o parto más bien de una cosa. Parto de que la mayoría de la producción minera en México, de hecho toda la producción minera en México, no es pues de los mexicanos. Realmente el gobierno nos miente esta cuarta transformación y el gobierno del cambio y el gobierno del que estaba contigo y toda la bola de gobiernos que han pasado nos han mentido. Desde que el presidente Salinas comenzó a enajenar el subsuelo mexicano a través o en aras del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues se vino la debacle. Nos decían que México y todavía nos dicen, con una sarta de mentiras, que México es el primer país productor de plata en el mundo y que México también es el quinto productor de oro en el mundo, que es el séptimo de hierro, que es el octavo en molibdeno y cosas así, y que es el octavo creo que de plomo, y, y que México es una potencia mundial minera. Hay una mentira dentro de esto. México sí es cierto, porque todos esos metales, esos minerales, sean industriales o sean preciosos, son producto del subsuelo mexicano. Salen pues del subsuelo mexicano, son de los mexicanos, nos pertenecen a los mexicanos, pero en realidad no están en poder de los mexicanos. Son recursos metálicos y minerales que se quedan en propiedad de las grandes empresas transnacionales. Es mentira que México sea el primer productor de plata en el mundo. La primera productora de plata en el mundo es la Silver Corporation, Silver Panther Corporation de Canadá, que es la dueña de las principales minas de plata en México. Eh, por las manos de los mexicanos no pasa un solo gramo de plata, ni por las manos del gobierno, ni por las manos de Hacienda. Todo pasa a través de la Silver Panther Corporation. O que digan que México es el quinto productor de oro en el mundo. No es cierto. Es la Gold Corp de Canadá, la que es dueña de las principales minas de oro en México,
como lo es la empresa, las mineras Frisco, por ejemplo, de Carlos Slim. Eh, no es mentira que nosotros, que México sea un país, una potencia minera. El suelo tiene gran potencial minero, por supuesto, pero quienes están explotando realmente la riqueza minera en México son las empresas transnacionales. Déjenme les digo que en México actualmente hay 25.870 y tantas minas o proyectos mineros. Y esas 25.000 y tantas minas están en manos solamente 264, tan solo de ellas son canadienses, norteamericanas y chinas. De ellas es el principal, de ellas es ese potencial, de ellas es la posibilidad de explotar esa riqueza en México. De nada habría de economía en México, ni las, nadie en el gobierno federal no es dueño de nada, todo está concesionado por las mineras, toda la porción del suelo de explotación minera en México, 25.000 y tantas minas que hay en el país. Si las juntáramos pedacito, pedacito y pedacito de cada una de las minas, estaríamos juntando una proporción superficial territorial más o menos como lo que sería sumando los territorios de Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Jalisco y Nayarit. Serían esos los estados. Esa es la parte que sumando el pedacito de la minera no sé qué en Oaxaca, la minera no sé qué en Jalisco, la minera no sé qué en Chihuahua. Si sumamos todos esos pedacitos territoriales, nos va a dar casi una tercera parte del territorio mexicano. Esa tercera parte del territorio mexicano, más para que nos demos también una idea, pues no estaba así. Se comenzó a entregar prácticamente desde el gobierno de Carlos Salinas. Carlos Salinas entregó pocas concesiones, pero entregó concesiones. El que comenzó con el boom de la entrega de concesiones fue el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Después le sigue, por supuesto, Vicente Calderón, que entrega brutalidad de concesiones, pero el que sí se subió en la madre del diablo fue Felipe Calderón, este cabrón, aparte de todo lo que hizo. Es más, nada más para que nos demos una idea, si comparamos para no hablar de hectáreas y de millones de hectáreas y todo eso, si comparamos las concesiones que entregó Felipe Calderón en su solo sexenio, equivale casi a la extensión territorial de la Mesilla. La Mesilla es el territorio que vendió el presidente Antonio López de Santana. Si esa extensión territorial que le vendió el presidente López de Santana a Estados Unidos y que por eso a la historia ha pasado como un traidor, como una pátrida, el doble de esa superficie es lo que entregó Felipe Calderón durante su gestión. Es el más traidor, es el más bandido, es el más ladrón. Felipe Calderón no tenía ni siquiera la necesidad de haber agarrado dinero de las arcas, porque él se benefició mucho con la entrega de las concesiones. Le pagaron millones, millones de dólares las mineras canadienses y norteamericanas, sobre todo eh, con la entrega de la extensión territorial que se da a partir de durante su periodo. Después de Felipe Calderón, por supuesto que Enrique Peña Nieto entrega, entrega también una parte casi igual a la que entregó Felipe Calderón en concesiones. Si, en pocas palabras, si lo viéramos así llanamente, podríamos decir que eh, Ernesto Zedillo en concesiones entregó una superficie aproximadamente como del tamaño del estado de Colima. Y luego siguió Vicente Fox, que le sumó poquito y que entregó una superficie casi del tamaño del estado de Nayarit. Pero Felipe Calderón entregó lo que les digo, dos veces la Mesilla, es decir, casi una vez y media lo que es el estado de Chihuahua. Y Enrique Peña Nieto entregó prácticamente un año casi del estado de Michoacán. De ese tamaño
de, de recursos mineros que hemos tenido en México en los últimos años. Y eso ha sido producto de pues primero, de la corrupción. Segundo, es el marco jurídico que se ha ido apropiando un poquito o se ha ido acomodando de la forma tal que se le permita a las empresas transnacionales y a las empresas extractivas mundiales, por supuesto, que se les permita la certeza de su inversión. Siempre se habla en México de las inversiones y siempre llegan a México los grandes países, o más bien las grandes firmas transnacionales, con la bandera del empleo y de la mejora económica. Y así es como se establecen muchas minas en algunas regiones, sobre todo en Sonora, que es el estado minero por excelencia en México, o en Chiapas, o bueno, casi todos los estados. Son 26 estados los que tienen una actividad minera importante. Llegan y se establecen bajo la bandera de que habrá un desarrollo económico a cambio de la extracción de minerales y los metales preciosos o industriales que hay en el subsuelo. Y eso genera una falsa esperanza en la población, porque la gente piensa, bueno, ya con la mina a lo mejor podemos detonar esta región y, y va a generar empleo y va a generar bienestar para la familia. Entonces le cedo el territorio para que la minera se siente y se establezca y comience pues a producir o a extraer, mejor dicho, producir lo que son ya los minerales y los metales en forma. Pero eso es más falso. Hay regiones en cualquier parte de México donde piquemos, que sea de extracción, de producción minera o de vocación minera, vamos a encontrar que las grandes empresas transnacionales son las que se están llevando todo y no están dejando a la población más que esa y en la miseria, y aparte a eso, una cauda de enfermedades por la contaminación del agua y por supuesto por el arrebato del agua, porque las dejan sin agua para la producción minera. Y aparte les quitan el territorio y los dejan sin la posibilidad pues de la identidad de pueblos como tales. Entonces ese es el gran problema en México. Pero les decía, hay en México 264 mineras que son de origen canadiense, norteamericano y chino. Y son estas mineras precisamente las que se están apropiando de todo el recurso. Ellos tienen carta abierta para quedarse con el mineral, para quedarse con todo lo extraído y reportar ante la Secretaría de Hacienda lo que ellos quieren. Y pagan en términos generales, por cada hectárea que explotan, están pagando al año por impuestos 50 pesos. 50 pesos, es decir, la mitad de un billete de a 100, que ya no vale nada, es lo que están pagando una empresa transnacional en impuestos al gobierno federal por llevarse todo lo que encuentre debajo de esa hectárea de suelo. Pero nuestra legislación fiscal es tan buena que permite a esas empresas transnacionales que pagan 50 pesos por la explotación de una hectárea de suelo, permiten a las propias empresas transnacionales la recuperación de esos 50 pesos en devolución de IVA. ¿Sí? Entonces, eso ha sido producto del modelo neoliberal que tanto se ha dicho y que tanto se ha señalado en esta famosa cuarta transformación, pero que tampoco ha hecho nada la cuarta transformación, ¿eh? O sea, hay que decir las cosas como son. O sea, el presidente López Obrador se alza y dice y se manifiesta, qué bueno, yo estoy de acuerdo con él en muchas cosas, de ya no más privilegios al sector empresarial. Estoy de acuerdo yo con él, pero también lo veo tímido, tibio en otras cuestiones coyunturales como es el manejo de la riqueza del subsuelo mexicano, porque no ha puesto ningún límite para la explotación de las minas. No ha puesto, él dijo, no se va a dar una sola concesión de minas desde que entre en función la cuarta transformación. Pues la verdad es que no se han dado algunas, pero hay otros casos en los que siguen vigentes los permisos que ya no estaban de palomearse, es decir, sí se han palomeado. Es decir, que sí hay nuevas concesiones mineras en México,
Es una mentira el hecho de que digan de que no hay mayores concesiones mineras. Claro que sí las hay. Hay nuevos proyectos en exploración. Hay nuevos proyectos y esos nuevos proyectos están en el norte de la zona de Puebla, están en la zona de Oaxaca. Recientemente tenemos el problema de Samalayuca en Chihuahua, cerca de Ciudad Juárez, donde una empresa minera canadiense pues está insistiendo en que ella va a quedarse con una porción del suelo para la explotación del cobre rico que tiene toda esa región y que esto ha obligado, por supuesto, a muchas poblaciones, bueno, perdón, a muchas organizaciones de Samalayuca, por cierto, un saludo a toda la gente de Samalayuca, de Juárez, de Chihuahua, ha obligado a que tengan que interponer un amparo. Es un amparo, fíjense bien, es un amparo lo que en este momento mantiene detenida la mina de Samalayuca. No es ninguna disposición presidencial, no es una disposición del gobierno que diga la mina no va. No, es un amparo que se siguió conforme al procedimiento judicial y se le otorgó la suspensión de actividades a la minera de Samalayuca, pero no es el gobierno federal. El gobierno federal también anunció recientemente eh, una suspensión de la mina Los Cardones en Baja California. La mina Los Cardones, saludo, licenciado Emilio Guadarrama, un gusto que estés con nosotros. La mina los Cardones eh, es propiedad de Grupo Dragón y Grupo Dragón es parte del consorcio del Grupo Azteca, de Ricardo Salinas Pliego. Él ordenó que se cancelara, más bien no, dijo que no iba a ir la mina, pero no ha cancelado la concesión que está vigente hasta hace 3 días que yo revisaba eh, los permisos. Está vigente la, el permiso para la explotación de la mina Los Cardones en La Paz, Baja California, que amenaza con destruir todo lo que es la reserva ecológica de la laguna, donde se concentra gran cantidad, o más bien es el principal colector natural de agua que abastece a la zona de La Paz y de Los Cabos. Entonces el presidente de la República dijo, no va, pero no ha cancelado la mina, no ha cancelado la concesión. O sea, es decir, y lo mismo pasa, por ejemplo, con, con Laguna Verde, no, con Laguna Verde no, me confundí porque está cerca de Laguna Verde, con el proyecto minero Caballo Blanco en Veracruz. Lo mismo, está cancelado, digo, está suspendido, pero el permiso está vigente para la minera canadiense que en cualquier momento lo reactiva y ya lo están reactivando la, el poner en marcha ese proyecto de oro, de extracción de oro tan importante. Y dijo el presidente que no iba el proyecto Caballo Blanco en Veracruz, en el municipio de Alto Lucero. Entonces, eh, por un lado dice una cosa el gobierno, por otro lado hace otra, pero la realidad es que las empresas mineras transnacionales siguen haciendo su agosto en México. Ellas siguen apropiándose de todo el territorio a costa de lo que sea. En esta investigación del libro México a cielo abierto, cuando comienzo a recorrer la región para ubicar los principales sitios de destrucción del territorio, del agua, de los recursos y de desplazamiento poblacional que genera la industria minera, pues voy encontrando una realidad muy terrible, que es muy similar a la que platicábamos hace 8 días con el libro El agua o la vida. Voy encontrando que las mineras son responsables de muchos de los asesinatos de los defensores de la tierra, del medio ambiente y de los derechos humanos. Y por supuesto, en esta investigación también encuentro que muchas mineras son responsables de la muerte y del asesinato de periodistas. Ya no nada más del desplazamiento, ya no nada más de lo que sería la pura eh, intimidación o amenazas. No, son responsables de agresiones directas físicas contra muchos comunicadores y contra sus familias.
En este libro yo alcanzo a documentar, este libro se publicó en el 2018, en el 18, sí, en el 18, y a la fecha no he recibido más que amenazas de algunos representantes de las mineras. He recibido eh, pero que digas, me demandaron porque difamé, porque dije, porque no es cierto lo que señalo de que el narcotráfico se ha convertido en guardia, o por ejemplo que el cártel de Sinaloa es la guardia de algunas de las minas que están en Chihuahua y en Durango y en Sinaloa. Eso no me lo han desmentido. Como no me han desmentido que, por ejemplo, allá en Michoacán, el cártel de los Caballeros Templarios, pues es la guardia privada particular del grupo minero ítalo-argentino Ternium, o que están también en sociedad con esta otra, con, con esta otra que es hindú, Mittal Steels. O sea, nadie me ha podido señalar de que lo que indico en este libro está fuera de la realidad. Entonces, sí hay aquí muy evidente, ha habido un silencio muy claro, silencio oficial, porque nadie ha salido a decir, está mal lo que dijo este periodista en este libro, pero tampoco han salido a decir, no, si es cierto lo que dijo, lo han dejado pasar el libro así como si nada, el libro se está vendiendo, el libro está llegando a mucha gente, eh, pero ha habido una serie de amenazas, ha habido una serie de persecución, de intimidación hacia mi persona por lo que señalo en el libro, pero no hay nadie pues que desde este momento desdiga lo que se publica ahí en el libro de México a cielo abierto, donde yo señalo que hay mineras que están detrás del asesinato de por lo menos 7 periodistas. Y son periodistas a los que oficialmente los ejecutó el narco. Hay una cierta verdad en esto. O sea, sí los mató el narco, pero la instrucción vino por parte de las empresas mineras. Hay muchos casos, ahí planteo muchos casos, no voy a hablar de ninguno en particular para que no se me quede ninguno fuera, pero son 7 periodistas los que fueron ejecutados por orden de las mineras y las mineras entonces se convierten en una potencialmente más letales que en el propio crimen organizado, porque las mineras pagan, tienen dinero para pagar, compran la voluntad de grupos completos que los convierten en sus guardias personales y los hacen entonces luego que persigan a la población. Eso es lo que ha hecho que se dé el desplazamiento poblacional forzado o poblacionamiento interno forzado, como le llama la Convención Nacional de los Derechos Humanos, que es una realidad, que en México la gente se sigue desplazando. Tenemos el caso de Salaverna en Zacatecas, donde la empresa minera Frisco de Carlos Slim se apropió de una mina y obligó a todo un pueblo a salir desplazado. Y los desplazó con el miedo y luego por amenazas del narcotráfico y luego comprándoles, o más bien comprándoles los terrenos y vendiéndoles casitas tipo Infonavit ahí a 30 kilómetros de distancia, donde nace el nuevo Salaverna. El caso que requiere una revisión a lupa para que veamos cómo está operando las empresas mineras en nuestro país, donde, donde a final de cuentas ellas tienen la sartén por el mango. Entonces, ¿por qué? Porque tienen el favor y la ley de su lado. Entonces tienen todo para hacer. Ellos tienen a gobiernos completos de su lado, gobiernos estatales, como tenemos, por ejemplo, el gobierno de Sonora, la señora Pavlovich, que está del lado de las empresas transnacionales, sobre todo desde la empresa del Grupo México, que se hace cargo de la explotación minera en Cananea, eh, donde ha devastado el territorio a más no poder, han contaminado el agua, han generado una serie de muertes por contaminación, que es la primera en América Latina, pero no lo dicen, más bien no lo reconocen. Se ha dicho, se ha señalado, yo ahí señalo la cantidad de muertes en este libro de México a cielo abierto, señalo la cantidad de personas muertas, mujeres, niños y hombres, cómo se han envenenado, cómo se han contaminado con el agua que genera la mina Buenavista del Cobre del Grupo México, pero que, sin embargo, el gobierno de Claudia Pavlovich
lo permite porque es uno de los principales contribuyentes para el gobierno del estado. Y no digo contribuyentes fiscalmente, o sea, en términos de pagar impuestos, porque finalmente esos son impuestos federales, sino que son contribuyentes en el sentido de aportar, le dan a la señora gobernadora cuando necesita. Yo espero que sea para causas sociales, pero ellos financian campañas de candidatos. Grupo México financia campañas de candidatos y eso va generando un compromiso con quien llega pues al poder. Y entonces cuando llega, pues tiene muchas conciencias, voluntades compradas y evita que se le moleste algo. Es más, ni siquiera tienen revisiones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hoy, supuestamente no permiten una supervisión al interior de las minas. Está ese caso. Otro caso que tenemos misma magnitud está, por ejemplo, el de la mina Real de Ángeles, que está en Mexicali, en el desierto de Mexicali, entre Mexicali justamente y la localidad de San Felipe. Ahí está la mina del grupo Frisco, Real de Ángeles, y también generando un terrible foco de contaminación hacia la población y generando violencia porque hay grupos del crimen organizado que están al servicio del señor Slim y que cuidan la periferia de la mina. No son guardias, no son policías privados o particulares que les ayudan, no, son grupos de crimen organizado plenamente identificados que prestan sus servicios a la mina y son los que se encargan precisamente de perseguir con algunos, o más bien perseguir a algunos de los principales defensores de la tierra en esa región. O sea, sí, por el lado que busquemos, encontramos una serie de problemas. Todo lo que es la zona minera de allá de Michoacán está, por supuesto, muy de la mano con los grupos que se escindieron de lo que fuera el cártel de los caballos templarios, que hoy se llaman los H3 o los Viagra, son los que están al servicio de la minería. Si vamos un poquito más hacia el Cinturón de Oro que se encuentra en la montaña de Guerrero, vamos a encontrar también que grupos que pertenecieron o que aún se mantienen en contacto con el cártel ciego de la amapola y de la cocaína en esa parte de la montaña, pues también están al servicio de grandes empresas mineras. Ahí ellos, los del cártel de los Beltrán Leiva, son la guardia particular de muchas empresas mineras canadienses, como la Gold Corp, insisto, que se encuentra ahí, como la Gold Corp que está en San Luis Potosí, la que devastó el cerro de San Pedro, por ejemplo. O sea, por el lado que le busquemos, por el lado que le estemos dando vueltas, vamos a encontrar una, una vinculación directa de la minería con el narcotráfico. Y eso fue lo que yo comencé a buscar al hacer la investigación de México a cielo abierto, pero lo que les digo, lo que encontré fue, fue muchísimo más grande. O sea, la perversión de las empresas mineras, como en la zona, por ejemplo, de Iztacamaxtitlán, en el norte de Puebla, eh, como la empresa minera Gorrión se ha aliado con el cártel de los Zetas para obligar al desplazamiento a muchos pobladores de esa región. O en Zacatlán también, como algunos, en Zacatlán hacia más hacia el norte, como algunos grupos de crimen organizado han comenzado a obligar a desplazar a la gente para que deje libres ciertos territorios que están siendo ocupados por la empresa minera. El mismo caso se repite, por ejemplo, en Teciutlán también, en el norte de Puebla, donde hay mucha devastación, eh, pues aparte del agua, también del suelo, y que la empresa minera que está sentada en Teciutlán, pues está muy de la mano con el narcotráfico. O sea, por el lado que veamos, vamos a encontrar que la minería realmente es muy perversa. Sí es cierto, o sea, es necesaria la producción metálica y de minerales. Y alguien lo decía por ahí hoy,
es muy necesaria porque sirve para sostener a la industria química, a la industria farmacéutica, a la industria automotriz, eh, o otros sectores primarios de la economía. Pero si se lleva de manera prudente y medida, creo que puede dar mejor resultado que a como lo están haciendo antes las minas. Pues la explotación de minas era normal, era con el agujero de gusano y lo que podían excavar, pues ahí rascarle a las paredes, pues eso era lo que se iba apropiando la empresa minera. Ahora no, ahora la explotación es a cielo abierto, es decir, rompen, rasgan la tierra y aprovechan hasta el último gramo de suelo que contenga algún vestigio de mineral o de metal. Entonces, eso es lo que realmente está llevando al caos ecológico y social en México, la destrucción del territorio mexicano, porque en la legislación mexicana justamente permite la explotación minera a cielo abierto. Y es una explotación minera que en otros países, como por ejemplo en Europa, en lo que queda de Europa, digo, lo que queda de explotación minera, se prohibió la explotación a cielo abierto en Inglaterra, en Alemania, en Francia, parte de España. Ahí no se permite la explotación a cielo abierto. ¿Por qué? Por los daños que causa precisamente al medio ambiente. Sin embargo, en América Latina, que es el nuevo territorio de colonización de los europeos que se están llevando todo, por supuesto, y los norteamericanos, Estados Unidos y Canadá, eh, la práctica de la minería a cielo abierto es lo más normal, es lo más común, y tan así que los gobiernos latinoamericanos lo están permitiendo. Dice López Obrador en su cuarta transformación que no va a permitir ninguna concesión más. Qué bueno, pero también debe de frenar la explotación minera a cielo abierto. ¿Por qué? Por los daños implícitos pues al territorio que genera y por lo que conlleva con las actividades antropogénicas, o sea, la agricultura, la ganadería, el pastoreo, o sea, una serie de actividades que se ven truncadas cuando se practica la explotación del suelo de esa forma tan irracional. Yo puedo irme y extenderme todo lo que quieran, pero no sé si quieran que hablemos algo. Ah, antes se me olvidaba. eh, cuando hago el libro México a cielo abierto, no hay nadie que me diga, estás mal, estás equivocado. Eh, Sin embargo, eh, tengo el reconocimiento por parte de algunos luchadores sociales que reconocen el libro como un buen trabajo, pero aparte, eh, el, un amigo, un buen artista, eh, se me va el nombre, Gómez Arias, que hace un trabajo a partir se lo recomiendo mucho, si pueden, si pueden, búsquenlo. Hace un trabajo acerca de compilación de los logos, la información eh, así muy concreta de los logos de las empresas, y él los mezcla de una forma muy ingeniosa con unos elementos de otros cárteles de las drogas que al fusionar el escudo de la minera, por ejemplo, la minera Autlán, que se encuentra en Teciutlán, y lo fusiona con el escudo de armas del cártel de los Zetas, que es el que está aliado allá, y hace una fusión increíble. Lo voy a invitar para ver si nos puede hablar en algún programa de estos, mi querido Said, invitar al maestro Gómez Arias para que, para que nos hable acerca de su trabajo, cómo es que fusiona también, tomando en cuenta la información que yo planteo en el libro. Él toma su propio concepto de lo que es la fusión entre el narcotráfico y la minería y viene a darnos como resultado una obra eh, plástica maravillosa, maravillosa, se la recomiendo mucho, véanlo, búsquenlo. Voy a tratar de que hagamos algo para que nos pueda mostrar un poquito el trabajo que hizo, que es fantástico. Pero les digo, el problema de la minería es Gómez Arias, ¿dónde lo buscamos? Pregunta Colmena Radio.
Te paso, lo tengo de contacto en mis amigos aquí en el Facebook, pero te lo paso, Colmena Radio, te paso el contacto para que tengas contacto con Gómez Arias, para que te pueda platicar un poquito más acerca de lo que es su obra. Y te digo, su obra está muy buena, ¿eh? O sea, es una obra plástica muy interesante y muy inteligente. Eh, ya no me acuerdo qué estaba diciendo. Bueno, pues decía, dice Margarita Rodríguez, entonces, los enfrentamientos entre grupos criminales en la actualidad es por defender a alguna minoría. Podría estar en esa tesis algunos enfrentamientos, Margarita. Muchos grupos criminales, como los que están, por ejemplo, en los enfrentamientos criminales entre grupos que se dan, por ejemplo, allá en la zona de Michoacán, sí es por ganarse el contrato de conservación de protección de intereses de de algunas empresas mineras. Lo mismo también yo lo he encontrado en la zona de Guadalupe y Calvo. Ahí hay un conflicto muy claro entre grupo del cártel de Sinaloa y grupo del cártel de la Línea, que se han tenido que enfrentar a balazos para ganarse contratos de seguridad, de protección de algunas de las empresas mineras que están ahí en la zona en la zona donde comienza la zona tarahumara, de ahí en la sierra. Entonces, sí puede ser que muchos grupos criminales se estén enfrentando ahora y que sea producto de ello la disputa por ganarse los contratos de protección de algunas empresas mineras que están con ellos. Pregunta el licenciado Emilio de Guadarrama. Las zonas mineras en Michoacán, ¿quién las tiene o empresarios? Eh, bueno, las zonas mineras en Michoacán, aquí podríamos considerar dos. Básicamente, tenemos varias vertientes, no dos. Básicamente, allá en Michoacán, eh, las principales zonas mineras son propiedad de empresas chinas y de Ternium y de Mittal Steel, pero hay también otras que siguen en propiedad de algunos familiares que sirvieron de algunos familiares de gente que sirvió a Nazario Moreno cuando fue el jefe de los Caballeros Templarios. Ellos todas se quedaron con muchas de las minas, pero recordemos que Nazario Moreno se quedó con 70 minas en la zona de Aquila y de Tierra Caliente y de Chiniquila y de hacia el lado de Huetamo también. Eh, Antes de la siguiente pregunta, licenciado, en IA y en Michoacán también tenemos un nuevo jugador dentro de lo que es las propiedades mineras y se llama Alfredo Castillo Cervantes y que fue el que fue coordinador de seguridad para coordinador, una cosa así, el virrey de Peña Nieto, que llega, él realmente se queda con muchas de las minas que se le quitan a los caballeros templarios y él se queda con esas concesiones y ahora es dueño de muchas de las minas. Tengo yo ubicadas por lo menos dos de ellas en esa región. Dice Manuel Telles, ¿por qué anteriormente el grupo de los caballeros templarios, Chayo, ya se dedicaba más al saqueo de minas en Michoacán y vender los minerales a China y no los vendía aquí en México u otros países que no fuera China? En la actualidad, bueno, la respuesta es esta. Lo que pasa es que realmente el Chayo comienza a vender la producción, bueno, la tierra en bruto que estaba rica en hierro, se la comienza a vender a los chinos por una sencilla razón. Los chinos no le pagaban con dinero, le pagaban con armas de tipo norinco, como los AK-47, pues que serían fusiles de asalto, y le pagaba también con pseudoefedrina o con precursores químicos para la elaboración de cristal y de esas drogas sintéticas. Por eso es que él se la vende a los chinos, porque los chinos no la requerían o no la requieren hasta este momento en una forma procesada los minerales que logran los cárteles. El cártel va y se roba toneladas de tierra, y los chinos se la llevan así como va la tierra. Ellos no piden únicamente el procesamiento de hierro. Ellos agarran la tierra completa y todo lo que pueden se lo llevan en barcos hasta China y allá le sacan hasta el último gramo, no nada más de hierro, sino también de cobre o de oro o de plata o de plomo, lo que vaya implícito dentro de ese material. Por eso es que Nazario Moreno encontró un buen mercado de venta con los chinos.
realmente. Dice, en la actualidad, ¿qué organización criminal de México se dedica al robo de minerales en México? Todas, todas, hasta donde dice yo, el único que pudiera estar fuera de eso, porque tiene una muy poca participación, sería el cártel de los Arellano Félix. Pero todos los demás cárteles, todos están incluidos en la participación del robo de minerales para la venta. Dice Alfredo Castillo, dueño de Minas ahora, saludos, ojalá siga estas. Ah, ok. Sí, Alfredo Castillo es dueño de Minas. Dice Antonio Orozco, un gran saludo, Jesús, que tanto es posible, ¿qué tanto es posible atrapados y muertos en pasta de concho? ¿Qué tan complicado puede ser? El asesinato de los 65 mineros de pasta de conchos, eh, yo lo considero que sí es posible, sí se puede rescatar, sí se puede lograr si hubiera voluntad oficial. Obviamente no hay la decisión de rescatarlos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque al momento de encontrar sus cuerpos, donde estén sepultados, seguro van a encontrar, el artista que les comento, es el que hizo una obra a partir de día, doctor, nunca van a encontrar, nunca van a buscar a los mineros de pasta de conchos que quedaron atrapados, porque el día que los encuentren van a encontrar que estaban trabajando a una profundidad mayor de la permitida legalmente por la norma internacional y que estaban trabajando con la menor cantidad de oxígeno que se les permite a nivel internacional. Y esto tiene un proceso de corrupción porque así lo permitió el sindicato minero. Y el sindicato minero estaba encabezado, como lo está encabezado, está siendo encabezado el día de hoy, pues por Napoleón Gómez Urrutia, y Napoleón Gómez Urrutia, pues es la niña de los ojos de Andrés Manuel López Obrador. Pues nunca los van a rescatar, al menos en esta administración no los van a rescatar. Y si los rescatan tendrá que haber una negociación muy, muy, muy profunda para que no hubiera investigadores, un grupo independiente de investigación que esclareciera bien el tema de cómo fue que llegaron hasta ahí los mineros. Dice el licenciado Emilio, entonces en Michoacán está en manos de gente externa que no deja el dinero, sino se queda en otro lado. Qué triste Michoacán. Así es, Michoacán y Jalisco y Oaxaca y Sinaloa y Nayarit y todo el país, licenciado, está en manos de otras personas que se llevan el dinero, no se queda aquí y aquí únicamente nos entretienen con espejitos. Dice Manuel Tels, gracias por contestar mis preguntas. Al contrario, Manuel, muchas gracias. Dice Iván Vázquez, Alberto Valleres, ¿qué tanta injerencia tiene en el actual gobierno? Pues los Valleres, el Grupo México, finalmente, eh, ¿qué tanta injerencia tiene? Pues claro que la tiene a través de su representante, Tijerina, que es el senador por Coahuila, que es su aliado y su brazo político prácticamente, tiene toda. Y Valleres también está bien representado, pues a través de Alfonso Romo, el encargado de la presidencia, el encargado de la oficina de la presidencia. O sea, que es un empresario también, un bandidazo, Alfonso Romo. O sea, Bayeres tiene toda carta abierta con el presidente López Obrador, eh, aun cuando decía que era uno de los que conformaban la mafia del poder. Dice Rey David Mendoza Martínez, ¿crees que por eso tiene el presidente en el gabinete a Napoleón Gómez Urrutia? Por supuesto, Napoleón Gómez Urrutia está en la administración del presidente, López Obrador, por una sencilla razón. Aparte de que es emisario de algunos, empresarios mineros, por supuesto que también es empresario de algunas empresas mineras transnacionales canadienses, que a través de él le ayudaron a financiar al presidente López Obrador parte de su campaña. Por eso es que les paga con una cuota muy importante, como es Napoleón Gómez Urrutia, y Napoleón Gómez Urrutia, pues controla una gran parte del Senado en lo que es en el aspecto de la negociación para la conservación de los intereses de los empresarios mineros. Por eso está Napoleón Gómez Urrutia. Dice Antonio Orozco, Obrador ha dicho que no va a permitir que las mineras trabajen diferente a como lo hacen en su país de origen. Pues yo creo que no lo pelan o no lo ha dicho muy fuerte el presidente López Obrador, porque si tenemos conocimiento de cómo están operando las mineras en Estados Unidos y en Canadá, claro que sabemos que allá no hay contaminación.
Allá no hay arrebato del suelo, allá no hay desplazamiento poblacional, allá no hay asesinato de periodistas, allá no hay asesinato de activistas. Allá se respeta. Las mineras en Estados Unidos y en Canadá trabajan pulcramente, son muy limpias, pero llegan en México y se convierten en totalmente sucias. Entonces, aquí no funciona algo, doctor Antonio Orozco. O sea, o están ignorando al presidente o no sé qué será. Dice Margarita Rodríguez, ¿y cómo observas la supuesta ayuda en la pandemia por parte del dueño de Grupo México con la 4T? ¿Habrá alguna nueva alianza? Abrazos. Abrazos, Margarita. Margarita Rodríguez, te quiero mucho, ¿sabes? Aquí el asunto, Margarita, es que el Grupo México, el grupo de Cinemex, por supuesto, el Grupo Minero México, que es ay, se llama el nombre, se llama el nombre de, bueno, el Grupo México ha aportado una pequeña parte porque ellos ahorita están muy interesados en una razón. Ellos están muy interesados en que se les permita reabrir. Acuérdate que todas las empresas mineras hace 2 semanas se les obligó a cerrar por la pandemia y ellos están aportando ahorita mucha ayuda, están haciéndole la barba al gobierno federal porque ellos quieren comenzar, reactivar nuevamente sus actividades extractivas a partir del lunes 18 de mayo. Porque ellos dicen que no, que ellos siguen el protocolo y que no pasa nada y que ahí no va a haber contagios, aunque aun cuando están sus minas en medio de zonas de alto contagio. Entonces yo pienso que lo que están es haciendo un, ahí como un escarceo, como un enamoramiento con el presidente para que les permita la apertura, que finalmente va a pasar. Vas a ver que el día lunes, y de mí se acuerdan, el día lunes 28, las minas comienzan a trabajar aun cuando su productividad no es esencial y deberían estar cerradas como otras que no son esenciales. Entonces eso es lo que va a pasar finalmente con las mineras. Dice Manuel, también hagan en vivo de tus demás libros, Tierra sin Dios, Cara de Diablo y de Miguel el Rebelde, por supuesto. Para la próxima, ya lo habíamos platicado aquí con mi querido eh, Said Hernández, que es el que nos presta esta plataforma y es el que nos ha invitado a platicar con su público. Ya habíamos tenido una, un acuerdo para platicar también. Para el próximo vamos a platicar de Cara de Diablo. Vamos a hablar de ese libro para ver que es un poquito religioso, pero también no deja de tener su apasionamiento social. Dice Iván Vázquez, acá en Tamaulipas tenemos un problemón con el fracking en la cuenca de Burgos, pero ¿cómo solucionarlo? Uno lo comenta con las diferentes amistades y nadie se atreve a hacer frente. Ese es otro problema. Ese problema del fracking yo lo toco en este libro, en este toco el problema del fracking y el problema de la cuenca de Burgos, donde aparte, fíjense, donde aparte de que hay varias empresas transnacionales robándose, no robándose, legalmente establecidas pero sí haciendo fracking, haciendo fractura hidráulica, ahí eso ha generado un problema y no me lo va a dejar mentir Iván Vázquez, en el sentido de que ha comenzado a haber sismos de baja intensidad, por supuesto, pero no han dejado de sentirse ya los sismos que se dan por la fragmentación de la corteza terrestre, donde en bolsas de piedra está encapsulado el gas y de ahí se extrae. Pero estas bolsas, estas piedras se rompen a través de una fractura a compresión de agua, donde para hacer la fractura, pues dañan el suelo, dañan las capas tectónicas, pero aparte es la cantidad brutal de agua que están ocupando para romper esa piedra para hacer la fractura hidráulica y eso es lo que ha causado una serie de problemas sociales ahí en esa región, en la cuenca de Burgos, en Tamaulipas, en los límites de Monterrey y Tamaulipas, ahí China, Nuevo León, toda esa región, es donde ha generado un gran conflicto que también al gobierno federal se le está pasando. Sé que el gobierno federal ahorita tiene un chingo de problemas con esto del coronavirus, pero pues para eso es el gobierno, para solucionar todos los problemas, ¿sí? Y habrá quienes digan que no le pidamos lo que no pudieron resolver los otros pendejos gobiernos, ¿no? Es que también se lo pedimos a los otros gobiernos. Yo no veo a nadie que haya sido tan complaciente o que fue complaciente con Peña Nieto y hoy le exija a este. Yo veo a mucha gente que le exigió a Peña Nieto soluciones en la misma medida que se le están exigiendo a este. Lo que pasa es que este pues tiene una mayor base social, tiene más redes sociales, tiene más
cobijo, más protección, y eso le ha ayudado pues, un montón a dar los señalamientos de la población. Bueno, otra pregunta por ahí. Les comentaba de Alejandro Gómez Arias, que es el que les decía ahorita hace un momento. Búsquenlo. Hizo una obra extraordinaria de fusión entre la imagen corporativa de las empresas mineras y la imagen corporativa, porque así se manejan también los cárteles de las drogas. Y esto hace que se fusionen los símbolos de las dos imágenes corporativas y salen unas cosas preciosas que nos dimensionan, que nos llevan a otro nivel la presencia del narcotráfico en la minería, como es el caso, les digo, por ejemplo, en la minera Outland, donde en el escudo o en el logo oficial de la minera Outland hay una palita, hay una pala de excavación. eh, Alejandro Gómez Arias magistralmente le quita la palita y le pone pues el rifle de los Zetas, ¿no? El rifle de asalto, y eso va haciendo y una serie de elementos que los va conjuntando, los va conjugando de esa forma, y hace que se vea una obra pues muy interesante y muy bonita. Se lo recomiendo mucho. Busquen a Alejandro Gómez Arias, es un artista plástico muy joven, pero muy talentoso, y tiene mucho trabajo que mostrarnos en este sentido. Otra pregunta además, ¿quién más? A ver, ¿quién más? Dice Valeriano Simón Chayote, pues yo creo que de ellos o de quién más, aunque no creo, o sea, no sé por qué Valeriano Simón dice Chayote, pero bueno, si nos puedes explicar, Valeriano Simón, por qué Chayote o a qué te refieres, porque no entiendo qué quieres que diga de eso. Bueno, otra pregunta dice, eh, López Obrador no va a permitir. Ah, Dice Cecilia Barreto, ¿dónde consigo tu libro? Bueno, México a cielo abierto lo encuentras sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme. Este libro no lo vas a encontrar en Sambors, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque Sambors es de Carlos Slim, y Carlos Slim es un empresario minero al que señalo en su relación con el narcotráfico y su relación con las mineras y la explotación de la tierra y contaminación del agua. Pues no lo vas a encontrar en Sambors, no lo quiso vender. De hecho, censuró ese y censuró otros libros más de los que tengo a la venta. Pero este seguro, Cecilia Barreto, este seguro lo encuentras en Amazon. Pídelo en Amazon o pídelo en Gandhi, en la librería Gandhi, y te lo hacen llegar hasta tu domicilio. Creo que no te cobran el envío, pero ahí encontrar cualquiera de mis libros. Dice otra pregunta, a ver, un saludo. Ahorita. Colmena Radio dice, compartan y generemos los medios de comunicación que hagan llegar esta información. Falta mucho trabajo y el éxito del silencio es el éxito del poder. Por supuesto, hay que difundir, Colmena Radio. Yo siempre he sido de esa idea, o sea, difundir lo más que se pueda lo que se está, lo que estamos viviendo, porque una de las obligaciones del periodista, pues no nada más es decir la verdad, sino es decirla completa, porque hay muchos periodistas que nomás dicen la mitad de la verdad, y eso pues, también es una mentira. Cuando una verdad no es completa, también es una mentira. Entonces, muchos periodistas, honestos por supuesto, dicen, pero nada más dicen la mitad de la verdad. Y entonces creo que la obligación del periodista es decir la verdad completa, a costa de lo que sea, por supuesto. No sé, alguna otra pregunta más. A ver, antes de irnos, todavía nos queda otro ratito para saludos, Mara Cepeda. Ah, ¿Quién más pregunta? ¿Nadie? Dice Antonio Orozco, hay un, hay un caso específico en San Pedro Lagunillas, Nayarit. Sí es cierto, ya lo platicábamos, doctor, el caso de Lagunillas en San Pedro, ahí en Nayarit, cerca de Tepic, casi en los límites, casi cerca de Compostela, si mal no me equivoco, o si no me equivoco, mejor dicho. Allí en San Pedro Lagunillas también hay una empresa. Aquí hay dos factores en San Pedro Lagunillas. Está la de fracking y está una empresa generadora de electricidad también.
Entonces ahí hay dos conflictos, hay contaminación del agua tremenda ahí en San Pedro Lagunillas y creo que ahí debe intervenir rápido el gobierno del estado de Nayarit, porque el gobierno anterior, el que se fue, el del bandido este de Sandoval, eh, estuvo muy complaciente con la empresa minera esta de fracking, con la empresa de fracking esta y con la empresa generadora de electricidad que es también del Grupo Dragón y del Grupo Dragón es de Ricardo Salinas Pliego y pues veo difícil que le puedan hacer algo en esta administración. Dice Maru Guzmán, en Otumba, San Martín, Teotihuacán, Mitla, Tlamanalco y muchas otras que se me escapan en estos momentos están desapareciendo cerros enteros. Eso es muy cierto, ¿eh? Así como están desapareciendo cerros enteros ahí en el estado de México, en Tlamanalco y esa región, por supuesto que tú veas San Pedro, a Cerro de San Pedro, que además le quedó el puro nombre de cerro, porque el cerro se lo desaparecieron. El Cerro San Pedro tenía 850 metros de altura antes, ahora tiene 850 metros de profundidad, el hoyo que hicieron en la mina que quedó, en el hoyo que quedó en la mina de San Pedro. Es una devastación terrible, o sea, solamente no le duele a quien no la ve, porque sí está terrible ahí. Dice ella dice Maru Guzmán, que es para abastecerse de materiales para el aeropuerto. Lamentablemente sí, fíjate, lamentablemente sí, porque cuando no te extraen, no destruyen los suelos o los cerros para la extracción de minerales y metales preciosos, lo hacen precisamente para la construcción de carreteras, de infraestructura, pues es infraestructura de las grandes empresas que les beneficia nada más a ellos porque son autopistas de un pueblo a otro y que corta realmente la comunicación entre los pequeños poblados y les corta la actividad económica que muchos se mantenían al paso de los vehículos, pues ponían su restaurantito, ponían ahí su cafetería, y cositas de esas. Y las nuevas autopistas que son largas y de paso sirven para dos cosas, para que para evitar la comunicación entre los pequeños poblados y les cortan el suministro económico o su subsistencia económica, pero también de alguna forma sirven para la rápida transportación, yo así lo pienso, de armas y de drogas sin mayor problema. Ese es el problema de las grandes autopistas. Si no, piénsenlo y verán. Dice, lo más triste es la erosión de la tierra, por supuesto. ¿Quién es el que protege a la minera del Estado de México? Las mineras del Estado de México todas están protegidas por el gobierno federal. Están abrazadas de algo muy poderoso de arriba y tienen intereses muy, 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 muy grandes del gobierno federal. Mira, tanto es el interés que tienen las empresas mineras o la protección, que por ejemplo, en el caso de que ahora están pidiendo las mineras regresar a las actividades ya a partir del día lunes 18, eh, ni siquiera se están pidiendo a México, al gobierno mexicano, están pidiéndose a la embajada de Estados Unidos. Ahí hay declaraciones en la prensa nacional que Camimex, la Cámara Mexicana de la Industria Minera, fue a pedirle la intervención al gobierno norteamericano, a la embajada norteamericana y a la embajada canadiense para que gestionen ante el gobierno mexicano la posibilidad de nuevas actividades ya dentro de dentro de la industria minera. Entonces, ¿quién protege a la minería en México? Yo pienso que la protege el gobierno transnacional. Y hay un gobierno transnacional, por supuesto que hay un gobierno transnacional. Van a decir que estoy medio pinche loco, pero si hay un gobierno transnacional. Si no, ¿por qué el gobierno mexicano obedece las instrucciones del presidente Donald Trump? Es que está más loco y pone al gobierno mexicano a que haga la función de la migra mexicana y le cuide aquí en la zona sur, le cuide la, el paso de migrantes. Entonces creo que los que protegen realmente a la minería es el gobierno norteamericano y son los que mandan sobre el tema. Dice Manuel TLS Z, Jesús, ¿le puedo hacer una pregunta fuera de este tema? Es relacionada a los libros malditos. Pues a ver, no es el tema, pero échatela, Manuel. A ver, lo que quieras lo platicamos. Que acabo, ya todavía ya tenemos una hora hablando, hablando. Entonces, si no hay más preguntas y ya más, contestamos la pregunta de Manuel y le seguimos a las actividades. Les recuerdo, el próximo viernes, ojalá se puedan conectar. De nada, Maru Guzmán, un abrazo hasta donde andes y donde estés. Les comento, de hoy en 8 vamos a hablar sobre el libro Cara del Diablo. Este.
Vamos a hablar de este libro, Cara de Diablo, y, y vamos a platicar de este. Es un libro, a mí me apasiona, este es el libro que más me gusta, bueno, de los míos. El libro que más me gustó, cómo lo escribí, porque la verdad es que este lo disfruté mucho más que los otros. Los otros siempre han sido de dolor, o sea, cuando hablas de desgracias, de, de muertes, de persecución y todo eso, pues sí, sí, sí duele, duele mucho. Entonces, este libro de Cara de Diablo, del que vamos a hablar el próximo sábado, no, el próximo viernes de hoy en 8, primero Dios, eh, vamos a hablar de este y vamos a contar la historia de la Nueva Jerusalén y cómo es que dicen que la Virgen se apareció ahí. Dice acá otra, otra pregunta, dice, bueno, dice, no importa el tiempo, no tenemos nada que hacer. Yo tampoco tengo mucho nada que hacer, así de que por eso aquí estamos platicando. Dice Manuel, en el libro de los malditos habla de Miguel Félix Gallardo y comenta que son sobrinos de los Arellano Félix, pero en una entrevista realizada a Benjamín dice que no es familiar de ellos. ¿Será un mito o una realidad? Mira, Manuel, hasta donde sé yo, si Benjamín lo negó como su tío, no sé cuáles serán las razones, pero Miguel Ángel Félix Gallardo, por supuesto que es este tío, porque él es primo del papá de ellos. Entonces sí son tíos, sí es tío de los Arellano Félix. No sé la razón por la que este, se haya negado el parentesco. Y esto te digo, yo lo sé de versiones pues de narcos que estuvieron conmigo en la prisión o que estuve con ellos en la cárcel, no sé cuál sea lo correcto, pero sí sé que son familiares, más no sé la razón por la que lo hayan negado. Dice, dice Antonio, estamos en el sexenio pasado en el que prácticamente no había dónde informarse en la actualidad, en que nos faltan ojos y orejas para poner atención a todos los comentaristas honestos, como tú realmente les reconozco. Gracias. Realmente les reconozco en todo su valor, su esfuerzo, información que debemos conocer. Te envío un fuerte. Gracias, doctor. Muchas gracias. Y la verdad es que esto es producto del esfuerzo también de mi amigo Said Hernández, que se ha preocupado mucho por mantener bien informado a su audiencia allá en la zona de Oaxaca, a través de TV Tucán, que pues, está teniendo algo de cobertura. Y creo que es periodistas como ellos, como los que están así en los pueblos. Yo creo que los periodistas, yo creo que ya pasó la hora de los grandes periodistas nacionales, del Jacobo Zabludowski, de mm, López Dóriga y de todos esos cabrones. Yo creo que ya pasó el tiempo. Yo creo que viene el tiempo, incluso, ¿por qué no decirlo? De Julio Scherer, o sea, de ese tipo de periodistas que se decían. Yo creo que debe de venir un tiempo nuevo para los periodistas emergentes, los periodistas que tienen verdaderamente cosas que decir, periodistas que no tienen ningún compromiso con el poder y que están trabajando casi de manera muy, muy discreta, casi sobreviviendo en algunas regiones del país, porque ese es el periodismo que hay que ver, es el periodismo que se hace, que se hace pues con verdadero sentido social. Dice Rey David Mendoza Martínez, disfrutando una buena tarde con, ay, no alcanzo a ver, con esta excelente tarde, tanda de preguntas y respuestas. Gracias, Rey David. Dice Cuerva Pelcastre, saludos de parte del niño abogado y mía, te queremos y admiramos su trabajo. Yo también los quiero mucho, mi querida América Pelcastre y por supuesto a mi niño abogado. Eh, ya les contaré, y un día vamos a hacer una entrevista a fondo con el niño abogado y por supuesto con América. América es una activista, una joven que está en pie una huelga, sobre todo el reclamo de un derecho que les asiste en la Escuela de Derecho ah, Arriaga, es Arriaga, Derecho, en la EDPA, Ponce Arriaga, en la Escuela de Derecho Ponce Arriaga. Entonces, ella mantiene una defensa de sus convicciones y de la labor social que yo les prometo que les voy a hacer una entrevista y lo voy a subir en video para platicar con América Pelcastre y con el niño abogado. El niño abogado tiene una historia muy especial porque el niño abogado lo conocí cuando era precisamente un niño y ya era abogado, ya hacía litigios en el penal de Nezahualcóyotl
y ahí lo conocí. Él tiene una historia muy especial que yo creo que él se las va a contar, pero es un niño que comenzó siendo abogado a los 16 años, 15 16 años, ya era abogado de práctica y ahorita justamente está terminando, creo que ya está por salir de la universidad, de la Escuela de Derecho Ponce Arriaga. Entonces, pues les prometo un video y subirlo aquí a través de esto, porque a través de esas plataformas y compartirlo con Said para darle difusión, porque son historias muy bonitas. Saludo, mi querida América, y saludo a mi querido niño abogado. Dice, dice el licenciado, dice Emilio, dice Emilio, entonces entiendo, por supuesto, cuidando sus intereses. ¿Por qué más? Bueno, si no hay más preguntas, espero una última pregunta. Y si no, me voy porque me está esperando el whisky. Y así es de que vamos a seguirle. Les pido de veras disculpas por la transmisión, el internet aquí donde estoy, pues es muy mal. Estoy prácticamente en la sierra, estoy en el cerro, y entonces aquí con trabajos llega la luz del sol, me refiero. Entonces con trabajos me llega el internet. Así es de que por eso se ve un poquito borroso el video, pero yo espero que el audio sí lo estén por lo menos escuchando bien. Y bueno, si no tienen otra pregunta, creo que el público ya se me cansó, ya somos bien poquitos. No llegaron los que dijeron que iban a llegar. Ni modo, ni modo. Espero que para la próxima nos, nos comuniquemos, nos metamos y por aquí nada más contesto esta pregunta. Bueno, ya, Margarita ya está. Citlali Orozco, gracias por tu participación. Dice, gracias por tan agradable plática. Al contrario, Citlali, ojalá te hayas distraído por lo menos. Dice Ina Plaza, saludos, eres admirable. Gracias, Ina. Un saludo hasta donde estés, desde donde nos escuches y desde donde nos veas, con esto de que el periodismo ha roto ya las fronteras, digo, el internet ha roto las fronteras. Dice Colmena Radio, ¿cuándo será la próxima? Saludos. Yo creo, Colmena, que va a ser de hoy en ocho. De hoy en ocho lo estamos programando así con Said y entonces, pues de hoy en ocho te espero para platicar sobre Cara de Diablo. Ojalá nos acompañes. Dice Leo Mix, saludo Leo, estaremos pendientes para el comentario de Cara de Diablo, por supuesto. Va a estar muy bueno este Cara de Diablo porque hay mucho que tocar sobre el tema. Dice Ina Plaza desde Tlanepantla, Estado de México. Saludos, Ina, hasta Tlanepantla, Estado de México. Muy bonito por allá. Y bueno, alguna otra, dice el licenciado Emilio Guadarrama, felicidades por toda la información. Al contrario, maestro, espero que sí se me haya entendido. Lo que pasa es que, como me dices ahí, hay que desahogar todo en una hora. Pues a veces tengo que, en las presentaciones del libro, pues me aviento a veces 2 horas y media para poder explicar el tema. Pero aquí sí, como el Said, que es el productor de esto, me trae en friega por eso. Dice el licenciado Emilio, sigue adelante y nos vemos pronto en Morelia. Seguro, yo espero que cuando termine esta pandemia, esta crisis epidemiológica o esta cuarentena, como queramos llamarle, pues yo espero verte por ahí, mi querido maestro, y platicar y pues ir a las cervezas y a las carpas ahí de la Plaza Carrillo. Las carpas, las mojarritas asadas, ¿eh? O sea, es que carpas en otras partes significa otra cosa. Pero sí, vamos a ir ahí por la Plaza Carrillo. Bueno, bueno, pues yo estaba con ustedes, les agradezco mucho, dice Iván Vázquez, muchas gracias. Al contrario, Iván, Leo Mix dice una pregunta adelantada, ¿la secta de Nabor seguirá vigente? Por supuesto, sigue vigente allá en la Nueva Jerusalén y sigue ahí, este, con todo lo que da, haciendo crecer el fanatismo religioso. Es un grupo de mucho peligro, ¿eh? Es un peligro social y es un peligro que puede no nada más expandirse ese virus de la ignominia, sino de la violencia también. Puede llegar a un extremo terrible.
Licenciado Emilio, te mandan saludos, mi familia. Muchas gracias. Un saludo y un abrazo a toda tu familia, mi querido licenciado. Se les quiere y se les aprecia, por supuesto. Bueno, ahora sí, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Ya me voy. Adiós, muchas gracias.